Hi, this is Kaushik Ranchod here with Brian, and we are going to be talking about hot topics, the government shutdown, and how to prepare I-601A waiver. ¿Qué tal? El abogado Kaushik y su servidor Brian los saluda como cada semana. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de noticias de impacto, noticias de último momento sobre lo que debe de saber acerca del cierre temporal del gobierno. Además, cómo preparar un perdón I-601A que sea exitoso. So, we have been getting a lot of calls about how this government shutdown is going to affect, or is it going to affect, filings with the USCIS. Hemos estado recibiendo el transcurso de estos días, desde que inició este cierre, muchas llamadas respecto al mismo, sobre cómo les va a afectar en sus casos o someter casos ante inmigración este cierre temporal del gobierno. So, great news. The USCIS and the Department of State are funded with filing fees. So, since they're self-funded, the government shutdown does not affect your filings with the United States Citizenship and Immigration Service or your U.S. Embassy interviews. So, las buenas noticias sobre este cierre temporal es que tanto USCIS o los servicios de naturalización y servicios de inmigración, tanto como el Departamento de Estado, son instancias de gobiernos que están fundadas económicamente en las tarifas que someten los aplicantes, entonces no son afectadas directamente por este cierre temporal del gobierno que afecta a todos los fondos económicos para otras agencias de gobierno. Alright, now on to our next topic. We recently received an I-601A waiver, so I wanted to share with you how to file I-601A waiver to get it approved. Nuestro siguiente tema del día de hoy, como lo mencionamos, es cómo preparar un perdón I-601A que sea exitoso. Aquí le vamos a explicar qué son los puntos a seguir para poder lograr este éxito en este tipo de perdones. So when preparing an I-601A waiver, it's really important to demonstrate that there is extreme hardship to the U.S. citizen. It's not enough to just show that there's going to be separation. Es muy importante saber que cuando se prepara este tipo de perdones se debe demostrar el sufrimiento extremo del ciudadano de los Estados Unidos y no solamente mencionar que habrá una separación entre el beneficiario y el peticionario, sino mencionar los puntos que hacen que el peticionario sufra extremadamente por esta situación. Now you might be thinking, well, being separated from my children, from my spouse, that's extreme hardship to me. But unfortunately, what the law states is that mere separation is not enough, but how we build a case is looking at what the hardship factors would be to your U.S. citizen spouse. For that, we file many spousal cases. It could also be to your U.S. citizen parent as well. Y nosotros entendemos que ustedes se preguntan, pues separarme de mi esposa o esposo o de mis hijos me causaría muchísima dificultad, pero lamentablemente para términos legales la separación no es suficiente para demostrar esta dificultad extrema. Entonces tenemos que detallar cuáles son los puntos que a usted le causaría esta dificultad extrema. Nosotros hacemos la mayoría de casos entre esposos, pero también existe el perdón de padres a hijos. So, for instance, in the case that we just got approved, they have a U.S. citizen spouse, U.S. citizen husband, and they also have 2 children. And what we talked about is the health issues that the U.S. citizen has, the psychological issues that the U.S. citizen would face, and how they would face extreme hardship if they had to go back to Mexico, and we were able to do that through extensive documentation, providing economic surveys, for instance. And we also like to explain this in detail through a legal brief, which is really important in demonstrating the extreme hardship. En la mayoría de nuestros casos son entre parejas y que además tienen hijos ciudadanos de los Estados Unidos, aunque como ya lo explicamos no todos los casos son iguales. Entonces aquí, además de la separación, se demuestra el sufrimiento de reubicarse en el país de origen, como por ejemplo el daño emocional, el daño económico o el de servicios de salud o seguridad que el país del extranjero que le espera, usted sufriría como ciudadano o sus hijos como ciudadanos también sufrirían al estar ahí. Entonces tenemos que detallar muy bien
qué es ese sufrimiento y por qué se sufriría de esa manera, con ciertos documentos muy extensos que nosotros preparamos, que además tienen que ir acompañados con una reseña legal que hacen los abogados, que eso es muchas veces lo que determina qué tan fuerte es un caso o no. With the health issues, it's very important that you document that with actual evidence. You want to make sure you have, for instance, medical records, because you can't just make it up and say, oh, well, you know, I have issue with my heart. They want to see actual medical record. Como les recordamos, nosotros preparamos este tipo de documentos y este argumento para ganar los casos, y le damos la bienvenida a Malik, que nos está comentando ahorita mismo, y le recordamos a todos los que nos estén viendo que pueden dejar sus preguntas o comentarios en la sección de comentarios abajo de este video, o llamarnos al 916-613-3553 para aclarar cualquiera de sus dudas o inquietudes que usted pudiera tener. Alright, so moving on to the next form of hardship, you could also look at, for instance, psychological hardship. So I mentioned mere separation is not enough. However, for instance, if you have a history of depression, then looking at the psychological evaluation, having a psychological evaluation done, looking at the history of therapy that you may have had, and providing that documentation as well, demonstrating how that depression could be affected by the separation of you and your spouse. Muy bien, como mencionamos, la sola separación no es suficiente para demostrar esta dificultad extrema. Sin embargo, existen unos puntos que se relacionan con esta separación, como lo pudiera ser el ejemplo del daño psicológico que sufriría los ciudadanos de los Estados Unidos por esa separación, si es alguien que ya ha padecido de depresión o que puede padecer depresión o otro tipo de problemas psicológicos debido a esta separación, que va a desencadenar una serie de problemas de salud mental. Entonces, eso es un ejemplo de otro punto o factor que puede hacer que su caso sea exitoso. You also want to document the country conditions. So the way that we do that is by providing extensive documentation and research on the country conditions with statistics from a reputable organization. We also like to refer to what the Department of State has put out as well. Otro de los factores que nosotros determinamos en los perdones y que se debe determinar es las condiciones del país al cual el beneficiario sería enviado de vuelta. Y con esto se hace con serie de estadísticas o reportes que se hacen sobre el país de fuentes fidedignas y sólidas que investigan las condiciones actuales del país. Nosotros normalmente consultamos con el Departamento de Estado, quien hace recomendaciones o hace anotaciones de todos los países, y implica también los riesgos que hay para los ciudadanos que visitan esos hipotéticos países. Additionally, we like to look at career disruption, also financial as well, because in that situation, we are able to show that perhaps you wouldn't be able to get the same career if you had to go to your spouse's home country, or you would face adverse financial conditions, and we back this up with economic surveys and other forms of documentation as well. Otro de los puntos el cual toca ahora el punto financiero es la profesión, la materia profesional, es decir, si el peticionario o el ciudadano de los Estados Unidos se reubicara en este país, o también el beneficiario, ¿cómo sería el contraste con la profesión que desempeña en los Estados Unidos? Puede ser una profesión que no exista en el país de origen, o que simplemente no sea tan bien pagada o remunerada como lo es en su país. Entonces causaría conflicto en su carrera profesional, y eso se demuestra con serie de documentos, investigaciones, estadísticas y resultados que se obtienen sobre la comparación de profesiones y cargos a desempeñar hipotéticamente en el país de origen. Alright, and we just got a question about, well, what do I do if I've received a denial? I believe it's Malik from Los Angeles is asking us that question. Well, we'd like to see what the reason the denial was. Was it because the case wasn't prepared well? We see that a lot of times happening in the situation with notarios or attorneys who just didn't do a good job. If the case wasn't prepared thoroughly, then it may warrant refiling. Or if there's some kind of new factors, something that happened in your life that has changed since the filing, then it may also warrant a new filing as well. Ahora Malik nos está haciendo una pregunta ahorita en vivo
Está mencionando que él sometió un perdón I-601 y también un I-290B y que fueron negados y que sometieron apelación a esa decisión de negación y también aparentemente fue negado, pero el abogado les recomienda siempre que teníamos que ver los resultados de esa negación, cuál fue el motivo que fundó las instancias de gobierno para negarles ese tipo de perdones, para así determinar si usted puede someter algo nuevo, si las condiciones también de usted han cambiado de cuando usted inicialmente sometió ese perdón, le puede dar hincapié a que usted pudiera someter un nuevo perdón. Entonces cada caso es específico y diferente y tendríamos que revisar específicamente qué decisión se tomó en el caso de usted. So it is very case specific and we need to look at the individual factors. So in this situation, what I would advise is to call us for a consultation because we need to look at all of the factors to determine whether or not it makes sense to refile or to take it a step further as well, or to just not do anything. En el caso de Malik, el abogado le menciona que es importante, como cada caso es específico y especial para la gente, que nos llame para poder investigar bien a fondo su caso y determinar si conviene reaplicar o no, y determinar qué factores se tomaron para esa negación y poder tener en cuenta para cuando se someta una nueva aplicación qué fue lo que las agencias de gobierno determinaron en su caso y qué nuevos argumentos podemos o pudiéramos utilizar para el mismo. We are going to call it a wrap for today, so we'll see you next week again, and you can ask your questions and we do respond throughout the week. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Nuestro video concluye con esta información que le hemos dado. Les recordamos que nos pueden contactar por medio de las redes sociales o por medio de nuestro teléfono para cualquier duda que usted pudiera tener o comentarios sobre cualquier materia o tema de inmigración que usted llegara a tener. Thank you and have an awesome day. Muchas gracias y que tenga un excelente día.